al doctor César Vidal. Nuestro hermano es de origen madrileño, así que vamos a escuchar un castellano hermosísimo. Iba a decir con acento. El acento es nuestro y no el tuyo. Pero nuestro hermano es un erudito en distintos campos de saberes: filosofía, teología, derecho, y Dios le está usando en distintos lugares del mundo. Él es un conferencista internacional que viaja muchísimo. Ahora hemos tenido un gusto de tenerlo con nosotros, pero otros continentes tienen también el privilegio de escuchar lo que Dios pone en su corazón. Él ha escrito, no sé qué, ¿tenés un registro de la cantidad de libros que has escrito? Ya lo perdiste. Pero esa habilidad tan linda de poder escribir bien y con frecuencia. Así que para nosotros es un gusto de tener un hermano en Cristo que Dios está usando en distintos planos de una manera tan efectiva. Así que para mí es un gusto contar con él. ¿No le quieren dar un fuerte aplauso a un español que ahora reside en Estados Unidos? No es la primera vez que César está en la Argentina, ha venido otras veces César, así que espero que te vayas acostumbrando a nuestra locura argentina. Pero que algo te guste, alguna cosa buena has encontrado también. ¿Les parece que oremos por la vida de nuestro hermano para que el Señor le use en esta mañana con nosotros, pero en distintos lugares también? Él vuelve hoy a su lugar, de manera que estamos orando también para su traslado. Nos ponemos de pie y oramos. Querido Padre, emplea en este momento a nuestro hermano César para que pueda aportar la palabra tuya, que hace bien, que desafía, que penetra nuestra comprensión de la realidad, para llevarnos a conocer aquello que tú deseas, de tal manera que deseamos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro mundo emocional, nuestro mundo relacional, que nuestra vida privada, pero también pública, sea iluminada por tu palabra, que hace bien. Gracias, Señor, por César. Cuida su vida, cuida su misión en el mundo. Ayúdale en sus continuos traslados, en la misión que tú le has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengo que decirles que para mí es un honor y un privilegio el poder estar esta mañana con ustedes y además poder estar compartiendo la palabra de Dios. Voy a estar en los próximos minutos deteniéndome en un tema que podría anunciar como el mensaje de Jesús. Me parece muy oportuno hablar del mensaje de Jesús porque lo cierto es que existe una enorme confusión acerca de quién es Jesús y de cuál fue su mensaje. Si de pronto sacáramos un micrófono a la calle y preguntáramos de manera aleatoria, de manera casual, qué piensan que fue Jesús, qué pudo enseñar Jesús, supongo que las opiniones andarían muy divididas, como en todo el mundo, y no necesariamente serían opiniones que se correspondieran con la realidad. Para muchos Jesús fue una especie de Ernesto Che Guevara, pero sin boina, y aproximadamente unos 20 siglos anterior. Es decir, Jesús habría sido un revolucionario que terminó finalmente en una cruz romana, porque los revolucionarios suelen acabar mal. Hay gente que, por el contrario, pensaría que Jesús no pasó de ser un pensador religioso sin especial interés a más de 20 siglos de distancia. Incluso algún compatriota mío ha hecho una cierta fortuna escribiendo libros donde se sostiene la peregrina tesis de que Jesús era un extraterrestre, de modo que no se puede decir que exista un consenso, una opinión unánime acerca de quién es Jesús y de lo que enseñó. Yo les voy a pedir que durante los próximos minutos veamos lo que las fuentes históricas nos hablan acerca de Jesús y de cuál era el contenido de su mensaje, porque él además lo dejó explicado de manera casi telegramática y en eso nos vamos a detener. Pero para poder entender ese mensaje de Jesús, vamos a detenernos primero en cuál fue el contexto histórico en el que tuvo
anuncio de la predicación de Jesús. Si me acompañan al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, Lucas es uno de los historiadores más notables de la antigüedad, tremendamente meticuloso a la hora de dar los datos históricos. Es curioso cómo Lucas es bastante más exacto que, por ejemplo, los historiadores romanos al utilizar los términos jurídicos. Es mucho más exacto que Tácito, es mucho más exacto que Suetonio, y curiosamente eso quedó puesto de manifiesto por la arqueología del siglo XIX, cuando en las excavaciones de Asia Menor descubrieron que Lucas era bastante más exacto, bastante más claro a la hora de hablar, por ejemplo, de los cargos públicos, de la disposición de poder, de lo que aparecía en los historiadores clásicos. Lucas recoge el momento en el que empieza la predicación de Jesús de la siguiente manera. Dice así en Lucas capítulo 3 y versículo 1 y 2. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan. Unos meses después Jesús empezó a predicar. Lo que escriben los dos primeros versículos de su capítulo 3 Lucas no es una simple exhibición de conocimiento histórico, tampoco es una muestra de pedantería. Conozco muy bien la época en la que apareció Juan el Bautista y poco después Jesús y la dejo consignada. En realidad es una descripción de un contexto muy notable. Fíjense ustedes en la pirámide de poder que establece Lucas en estos primeros versículos. Todo empezó en el año 15 del imperio de Tiberio César. ¿Quién era Tiberio César en el año 15? Tiberio César, aparte del emperador y el señor del mundo conocido, y por supuesto el amo del imperio que controlaba la zona en la que Jesús empezó a predicar, era un degenerado sexual. Hacía años que habían dejado de interesarle los hombres, las mujeres. Tuvo una época en que le interesaron los hombres, pero acabaron aburriéndole. Y en el año 15 solo le interesaban sexualmente los niños. Vivía en una finca situada cerca del actual Nápoles, en Capri, y en esa finca tenía un grupito pequeño de niños, a los que llamaba mis pececillos, de los que abusaba periódicamente. De modo que Lucas empieza comentando: en el momento en el que empezó a predicar Juan y poco después vino Jesús, el mundo tenía un personaje que era el más importante. Por cierto, quiero deciros que ese personaje se llamaba Tiberio y era un absoluto degenerado. No tenía escrúpulos morales de ningún tipo y, puesto a pisotear cualquier ley humana y divina, estaba pisoteando algo tan absolutamente inocente como eran unos niños pequeños. ¿Y quién venía después? ¿Quién era el representante del imperio en esa zona del mundo? Bueno, el gobernador de Judea se llamaba Poncio Pilato. De Poncio Pilato hablan las fuentes históricas en general muy mal. Poncio Pilato solo tenía dos preocupaciones, como en general tenían los gobernadores romanos: que hubiera tranquilidad en las calles y que pagaran impuestos. Y el resto no le importaba. Y de hecho es curioso como tanto Josefo como otros historiadores clásicos insisten en que Pilato gobernaba mediante una administración dosificada del terror. En ocasiones simplemente colocaba agentes provocadores en medio de las multitudes y de pronto los agentes provocadores sacaban sus espadas, empezaban a dar puñaladas a diestro y siniestro. Eso creaba el pánico y había una tranquilidad deliciosa en las calles durante semanas y semanas. Para Pilato tampoco había una cuestión de orden moral, de decencia, de búsqueda del bien común. Fundamentalmente lo importante era que la gente estuviera tranquila, que no hubiera alborotos en la calle y que por supuesto pagaran todos los impuestos que les arrojaran sobre las espaldas. ¿Y qué pasaba cuando no era la gente del imperio? ¿Qué sucedía con los gobernantes nacionales de la zona del mundo en la que vivía Jesús? Pues lo que aparece es curioso, porque a continuación Lucas comenta que había un Herodes, tetrarca de Galilea, un hermano de él que se llamaba Felipe y era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y luego además Lisanias era tetrarca de Abilinia.
Esto es algo que va más allá de la curiosidad histórica. Durante décadas, Roma había conseguido mantener tranquila aquella parte del mundo gracias a un rey que no era judío, que era idumeo, era de Edom, que se llamaba Herodes. Los romanos no se hacían ilusiones sobre el tipo de personaje que era Herodes. Sabían que era capaz de matar a sus hijos y de matar a su mujer, y lo hizo con bastante tranquilidad a lo largo de su reino. El emperador Augusto tenía un juego de palabras en griego que era muy gracioso, aunque desde luego tenía también su lado trágico, que era decir que era mucho más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. La palabra hijo y cerdo suena muy parecido en griego, y el juego de palabras era evidente. Herodes nunca iba a matar a su cerdo, porque los judíos no comen cerdo, pero podía matar a sus hijos con una tranquilidad absoluta, de modo que, puesto a escoger, es mejor ser un cerdo en la cercanía de Herodes que ser su hijo. Pero Herodes, que era un personaje sin ningún escrúpulo moral, al menos tenía talento político. En las décadas en que Roma estuvo desgarrada por guerras civiles, Herodes siempre empezaba la guerra en el bando que perdía y siempre acababa la guerra en el bando ganador. Ganara quien ganara las sucesivas guerras civiles, Herodes se mantenía en el trono de Judea. Pero cuando murió Herodes, era evidente que sus hijos eran tan inmorales como él, pero no tenían su talento político, y Roma tuvo que dividir su reino en 4 tetrarquías. Tetrarca significa el que gobierna la cuarta parte del reino. De modo que los gobernantes locales, después del degenerado Tiberio y del cruel Pilato, eran personajes inmorales y además idiotas. Los romanos tenían claro que aquella gente, para poder mantener un poco de orden, no tenían ni siquiera el mínimo talento de Herodes. Eran malos, eran tan malos como su padre, pero mucho más estúpidos. Y en medio de toda esa situación, que hay que reconocer que no es agradable, la pregunta es, bueno, ¿y qué consuelo espiritual tenían los judíos? Porque si el emperador era un degenerado, el representante del emperador era un personaje que no tenía escrúpulo alguno, los gobernantes nacionales eran gente corrupta, malvada y además estúpida a la hora de gobernar, ¿hacia dónde se volvía el pueblo de Israel? Y lo que dice a continuación Lucas es tremendo. Los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Y uno diría, aquí se tiene que equivocar Lucas. Los judíos no tenían 2 sumos sacerdotes, tenían un sumo sacerdote y luego una serie de sacerdotes superiores, pero solo había un sumo sacerdote. No, Lucas acierta, y acierta con una exactitud que es verdaderamente notable. En la época en que Juan empezó a predicar y después empezó a predicar Jesús, había un sumo sacerdote real que manejaba desde la sombra todo lo que sucedía en el templo, y lo manejó mientras vivió, que se llamaba Anás. Y luego estaba el sumo sacerdote oficial, que cambiaba según el tiempo. Y en la época en que esto empezó era Caifás. Caifás, que además era yerno de Anás. Pero todo el mundo sabía que quien mandaba era Anás, aunque ese año no fuera oficialmente el sumo sacerdote. De hecho, cuando detuvieron a Jesús, inmediatamente lo llevaron a ver a Anás, que teóricamente no tenía ningún poder, pero que todo el mundo sabía que era quien mandaba realmente en el templo. Y los 2 personajes eran personajes terribles. En el Talmud se cuenta que, por ejemplo, Anás tenía una banda de gente con bastones, y cuando se desplazaba por las calles de Jerusalén, como a veces la aglomeración era muy grande, la banda de los bastones iban dando bastonazos, y eso facilitaba el tráfico de Anás de una manera verdaderamente notable, pero dice mucho de cómo era el sumo sacerdote, que era el verdadero sumo sacerdote, aunque hubiera otro sumo sacerdote, que ese año era Caifás. Este es el mundo en el que empezó a predicar Jesús. Y si alguien piensa que vivimos en una época especialmente mala, con gobernantes corruptos, con dirigentes espirituales desviados e inmorales, con un imperio que parece que no tiene ningún concepto de la decencia o de la moralidad, debería recordar lo que dice Lucas en el capítulo 3 y versículos 1 y 2. Porque la época de Jesús no fue mejor. Los anuncios de Navidad sí, aparecen los Reyes Magos, la estrella de Belén, la Coca-Cola, pero no es el mundo en el que Jesús empezó a predicar. ¿Cuál era la predicación de Jesús? Vamos a ir al Evangelio de Marcos, donde se contiene esa predicación, y ahí es donde nos vamos a detener en los próximos minutos.
En Marcos, capítulo 1, aparece una condensación muy clara de cuál era el mensaje que predicaba Jesús. Marcos 1 y versículos 14 y 15 dice lo siguiente: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿En qué consistía ese Evangelio? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje de Jesús contenía 4 aspectos: el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a irnos deteniendo uno por uno. Primero, el mensaje de Jesús afirmaba que el tiempo se había cumplido. Durante siglos los judíos habían estado esperando la salvación, la llegada del Mesías, la redención, que Dios entrara en la historia, que se produjera la irrupción del Todopoderoso en sus vidas, y el mensaje de Jesús es: ya ha llegado el tiempo. No tenéis que esperar más, el tiempo se ha cumplido. Ahora, los judíos han tenido históricamente problemas con el hecho de cuándo llega o no llega el Mesías. En el siglo XIX, algunos judíos, inicialmente grupos minoritarios, hartos de esperar, decidieron aquello de: si vamos a estar esperando a que llegue el Mesías, aquí podemos esperar mucho, y crearon el sionismo como una forma secular de crear un Estado judío. Es curioso que algunos de los primeros rabinos sionistas acaban diciendo: no vamos a esperar al Mesías, y el pueblo judío colectivamente tiene que hacer lo que hemos esperado durante milenios que haga el Mesías. Aquí ya está bien de esperar. La predicación de Jesús es: el tiempo se ha cumplido. Y además, por cierto, el tiempo se cumplía cuando tenía que cumplirse. Si me acompañan a Génesis, capítulo 49, y esto fue algo que no se escapó a judíos contemporáneos de Jesús, en Génesis 49 señala precisamente en qué momento tenía que producirse la aparición del Mesías. Tenía que producirse la aparición de Silo. Cuando Jacob se está despidiendo de sus hijos, ya casi in articulo mortis, y está pronunciando una bendición sobre cada una de las tribus de Israel, dice en el capítulo 49 de Génesis y versículo 10: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Es uno de los nombres judíos del Mesías, y a él se congregarán los pueblos. El Mesías vendría en un momento en que ya el reino de Judá no tendría el cetro. En un momento que sería regio, pero curiosamente no sería un judío el rey de Israel. Esa circunstancia solo sucedió una vez en toda la historia del pueblo judío, durante el reinado de Herodes, que no era un miembro de la tribu de Judá, era un idumeo, pertenecía a Edom. Esto era tan claro para algunas de las personas que vivieron en la época de Jesús, que por ejemplo los esenios que vivían a orillas del Mar Muerto, en Qumran, esperando que llegara el Mesías, y lo esperaban en el desierto, porque el texto de Isaías 43:10 habla de que hay una voz que clama en el desierto, y decidieron marcharse al desierto a esperar al Mesías. Cuando Herodes se convirtió en rey de Israel, cerraron Qumran y se marcharon otra vez a mezclarse con la gente de Israel, porque el Mesías tenía que aparecer. Si había un no judío, si el cetro estaba en manos de alguien que no era de la tribu de Judá, eso quería decir que el Mesías estaba al llegar. Y por cierto, no es por casualidad que Mateo narra cómo Herodes era el rey que reinaba cuando nació Jesús. Al cabo de unas décadas, Herodes se murió, los esenios no vieron por ningún lado que hubiera aparecido el Mesías y se regresaron al Mar Muerto hasta que desaparecieron a finales del siglo I. Pero ellos tenían muy claro que efectivamente el Mesías tenía una época para llegar. En el Talmud, y recurriendo sobre todo a la profecía de las 70 semanas, es curioso cómo algunos rabinos judíos reconocen que el Mesías tuvo que venir en el siglo I de nuestra era, aunque según ellos lamentablemente no vino, y estamos bastante desconcertados sobre la época en que puede venir. La afirmación de Jesús, en primer lugar, es que el tiempo se ha cumplido,
ya ha llegado. No tenéis que esperar más. Si queréis realmente establecer una relación con la salvación de Dios, ese tiempo se cumplió. Segundo aspecto, y este es enormemente importante: el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado. Para muchas personas saber lo que es el reino de Dios es complicado. Por ejemplo, mucha gente identifica el reino de Dios con la Iglesia. Es lo que pasó con la Iglesia católica, sobre todo durante la Edad Media. Y como el reino de Dios era lo mismo que la Iglesia podía organizar cruzadas y la Iglesia podía tener una inquisición que acabara con los que se desviaban de la enseñanza ortodoxa, y en cierta medida es algo que ha sucedido después con otras visiones teológicas. Hay otras personas que, por el contrario, piensan que el reino de Dios es algo que está solo en el futuro. Estamos esperando aquí hasta que de pronto Cristo venga e implante el reino. La visión de Jesús no es esa. Jesús no identifica al reino de Dios con la Iglesia, pero tampoco piensa que es una cosa que está solo en el futuro. En el futuro se consumará de manera plena. Pero el reino se ha acercado ya, porque ya es posible entrar en el ámbito de soberanía de Dios, que es el reino de Dios. Si me acompañan a Mateo, capítulo 12, precisamente Jesús hace una afirmación que debió de ser absolutamente escandalosa para la gente que le escuchaba, pero que armoniza con el mensaje que él estaba predicando desde el principio: el reino de los cielos se ha acercado ya. En Mateo capítulo 12 y versículo 28, ante las acusaciones de que expulsaba demonios por el poder de los demonios, Jesús dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino ha llegado y se puede entrar. Y lo tremendo del asunto es que además pueden entrar solo aquellos que saben que no merecen entrar. Les voy a pedir que me acompañen a lo que algunos consideran que es la parábola más célebre de Jesús, posiblemente acierta, aunque creo que es una parábola con un título muy mal colocado. Vamos a ir a Lucas capítulo 15. La parábola del hijo pródigo no debería llamarse la parábola del hijo pródigo. En todo caso debería llamarse la parábola del buen padre o la parábola de los dos hijos. El hijo pródigo es solo el protagonista del primer acto de la parábola. De hecho, la parábola es una hermosa historia en dos actos, porque finalmente Jesús está mostrando quién entra y quién no entra en el banquete del reino en esta parábola. Si me acompañan a Lucas capítulo 15 y versículos del 11 en adelante, dice así: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fin del primer acto de la parábola. La historia es una historia bastante notable. Un padre tenía dos hijos, y uno de los hijos, que era el menor, de acuerdo con las leyes de la época, que señalaban que podía recoger su parte de la herencia antes de la muerte del padre,
le dijo: mira, papá, dame la parte que me corresponde. Seguramente habría padres que esto se lo tomarían a mal, porque parecía que indicaba una cierta desconfianza en que iba a administrar bien esos bienes, quizás se preocuparían por la administración que pudiera tener el hijo, pero lo cierto es que el padre hizo un reparto de los bienes y le dio al menor la parte que le correspondía. Y el hijo, no muchos días después, juntó todo y se fue, pues por ejemplo, a Miami, que se está muy bien. De modo que agarró el dinero y se marchó. Y cuando tú llegas a un país extranjero y tienes dinero, te quieren. Te quieren. Da igual el color de piel que tengas, la nación de la que vengas, cómo es tu pasaporte. La gente, cuando tú llegas a un país extranjero, como empieces a celebrar fiestas y a invitarlos, te quieren. En todas partes del mundo. Si eres negro, dicen: qué morenito más gracioso. Si eres gordo, dicen: hay que ver el gordito simpático. Es algo tremendo, les caes bien, seas lo que seas y tengas el aspecto que tengas. Y aquel muchacho que tenía dinero fresco y se lo empezó a gastar en el extranjero y todo el mundo estaba encantado, desperdició el dinero perdidamente. Quisiera decir que la palabra que aquí aparece en griego no quiere decir que lo hiciera de manera pecaminosa, no quiere decir que organizara orgías en su casa, no, desperdició el dinero a tontas y a locas, como diríamos en España. Tenía dinero, no pensó que podía haber problemas el día de mañana, se dedicó a festejar y se gastó el dinero. Y cuando ya se había gastado de la manera más estúpida el dinero, versículo 14, en ese momento se produjo una gran hambre y se dio cuenta de que no tenía dinero. Y cuando viene una crisis económica, de pronto la gente descubre que tu pasaporte no es el del país. Y ya el gordito simpático es un gordo desagradable que por qué no se vuelve a su tierra en vez de quitarle el puesto de trabajo a la gente que estamos aquí. Y el morenito es un negro asqueroso y podríamos seguir multiplicando las cosas porque ya no hay dinero. Y de pronto la gente está en dificultad y todo el mundo piensa que si efectivamente hay alguien que viene de otro sitio, pues ya están los venezolanos quitándonos el puesto de trabajo a los argentinos o a los españoles o a los panameños. Es la sensación. Cuando de pronto se produce una crisis de ese tipo, ya la persona que ha venido de fuera y sobre todo que ha venido sin dinero empieza a pasarlo muy mal. Y aquel muchachito se encontró con que lo único que le quedaba era intentar arrimarse a una de las personas de la tierra. Por cierto que el verbo está muy bien escogido en griego, porque da la imagen de que te vas colocando así, a ver si colocándote al lado del otro consigues evitar el hambre, ¿no? Consigues sobrevivir en medio de la crisis. Y este pues decidió que le mandaba a su hacienda a apacentar cerdos. Mal trabajo para un judío, peor animal que el cerdo, la verdad es que no se puede pensar. Pero además de que era un mal trabajo, estaba muy mal pagado y pasaba hambre. Cuando aquel muchacho tenía que dar de comer a los cerdos, pensaba: quién fuera un animal tan impuro como el cerdo, pero que por lo menos se harta de agarras. Y en medio de esa situación, como dice el versículo 17, de pronto volvió en sí. El término en griego es un término muy interesante. Es como cuando has agarrado una borrachera espantosa por la noche y de pronto a las 12 de la mañana te despiertas y dices: Dios mío, ¿dónde estoy? Todo me da vueltas, qué mal me encuentro. ¿Qué pasa? Y de pronto aquel muchachito que había desperdiciado absolutamente todo, volvió en sí y dijo: pero bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo he podido llegar a esta situación? Tenía y no tengo, paso hambre, me encuentro en unas circunstancias miserables, pero si hasta el trabajador más modesto que tiene mi padre, por lo menos se harta de comer. Y entonces dijo: bueno, yo esto no me lo merezco, pero voy a intentar que mi padre me ayude. Me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir: mira, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y empezó a caminar hacia la casa de su padre, y claro, en una época en que no había aviones, ni trenes, ni autobuses de línea, ni cosa parecida, el viaje lo tendría que hacer a pie. Y seguramente, mientras iba caminando, iba repitiéndose el guión de lo que le iba a decir a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Si ven ustedes, son 3 frases de esas de cuando llegue a casa me va a escuchar María. María, no sé qué, no sé qué. Pues este iba repitiendo por todo el camino las 3 frases que a ver si había suerte y su padre por lo menos le daba de comer como un jornalero. Y llegó hasta la casa de su padre. Y el padre estaba fuera de la casa mirando a lo lejos al final del día. A veces tengo la sensación de que aquel padre, cuando terminaban las labores del día, salía todos los días a la puerta de su casa a ver si daba la bendita casualidad de que el hijo pequeño regresara. Y seguramente se quedaba un rato, esperaba hasta que el sol se ponía, ya no se veía nada, volvía a entrar en la casa y el muchacho no había muerto. Pero aquel día salió y de pronto le pareció ver al fondo, en el horizonte, un puntito que llegó a ser un bultito y dijo: es mi hijo. Y por supuesto no se quedó en casa esperando a que viniera el niño a ver qué sucedía, sino que echó a correr inmediatamente para ver al hijo en el que no había dejado de pensar un solo día durante todo aquel tiempo. Corrió, se echó sobre el cuello y empezó a besarle, y fíjense por qué esto es importante. Inmediatamente el hijo pensó en que le colocaba al padre el mensaje que había pensado en el extranjero y que había venido repitiendo durante todo el camino: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. No llegó a la parte final de hazme como uno de tus jornaleros, porque el padre se lo impidió y le dijo: id sacando el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en la mano, calzado en los pies. Y por supuesto se produjo una gran celebración, porque como dice aquí, mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fin del primer acto. Quien evidentemente sabe que no merece ni lejanamente entrar en la fiesta, quien sabe que en última instancia es un pecador y ha sido ingrato con su padre, pero finalmente decide acudir a él acogiéndose simplemente al amor y a la misericordia de su padre, entra en la fiesta, se ve restaurado y puede entrar en una fiesta en la que todos celebramos que ha entrado. Segundo acto, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fin del segundo acto, exactamente con las mismas frases con que acaba el primer acto. No todo el mundo está dispuesto a entrar en la fiesta del Rey. El hijo mayor regresó de trabajar, escuchó que ahí la gente andaba de jolgorio y alegría, con danzas y música, y en previsión de lo que podría ser aquello, llamó a un criado y le dijo: a ver, ¿qué es esto? Dijo: no, tu padre se ha puesto muy contento porque tu hermano se marchó y ha regresado y en fin ha matado el becerro y lo estamos todos celebrando. Fíjate, el pobrecito estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto como si estuviera muerto y ahora vive. Y el otro dijo: yo en esa fiesta no entro. Como decía Groucho Marx, yo jamás sería parte de un club que me admitiera a mí como miembro. En el caso de este hermano, yo no voy a entrar en una fiesta donde entra un indeseable como ese. Y el padre salió a ver qué sucedía. Y el hijo inmediatamente empezó a quejarse con el resentimiento de los años. Yo aquí trabajando toda la vida, nunca me has ofrecido nada. Llega mi hermano, versículo 30, que ha consumido sus bienes con rameras. No sé cómo el hijo mayor obtuvo esa información, porque no hay ninguna razón para pensarlo. Yo a veces pienso que es en lo que él se hubiera gastado el dinero de haberlo tenido. Y por supuesto llegó a la conclusión de que era lo que había hecho su hermano. Y
Y por supuesto, yo no voy a entrar en esa fiesta. El reino es una fiesta y ninguno de nosotros merece entrar en esa fiesta. Pero curiosamente los que entran en la fiesta son aquellos que reconocen que han pecado contra Dios y contra su ley, que no merecen en absoluto ser llamados sus hijos, que bueno, ya estaría bien poder no estar demasiado lejos de Él, y sin embargo lo que ven es que Dios, aunque ellos parece que son los que han hecho el camino, es el que corre hasta ellos, se abraza a su cuello, los besa, los restaura y celebra una fiesta porque estaban perdidos y han sido hallados, estaban muertos y han vuelto a la vida. ¿Y quién se queda fuera de la fiesta? Aquellos que consideran que son tan buenos que lo único que Dios puede hacer es reconocer lo buenos que son y no mezclarlos con gentuza como el muchachito menor de la parábola. El reino ha llegado. Y vosotros decidís si vais a entrar en el reino o si no vais a entrar. Si vuestra actitud va a ser como la del hermano mayor, diciendo soy tan absolutamente bueno que por supuesto no se me ocurrirá entrar en ese tipo de festejos, o si en realidad reconocéis que sois como el hijo menor, que habéis dilapidado buena parte de vuestra existencia y que si podéis entrar en la fiesta es simplemente porque vuestro Padre es bueno, es amoroso, perdona y restaura. Tercera parte del mensaje de Jesús. Volvemos a Marcos, capítulo 1, y Jesús no solamente dice que el tiempo se ha cumplido y que el reino se ha acercado, sino que además dice arrepentíos. La palabra que Jesús utiliza aquí, y que es el término arrepentíos, podríamos traducir convertíos también perfectamente, pero corresponde a dos palabras distintas en hebreo y en griego. La palabra en hebreo es teshuvah, que significa girarse y volverse. La idea es que de pronto uno, a lo largo de su vida, si Dios está aquí, en lugar de estar mirando cara a cara, frente a Dios, se ha dado media vuelta y se ha dedicado a caminar en aquella dirección, cada vez alejándose más de Dios. Y el término arrepentíos, teshuvah en hebreo, o shub, si es el imperativo, indica que de pronto uno se gira de esa mala situación y vuelve a colocarse de cara a Dios y va caminando paso a paso hacia Dios. La palabra en griego tiene un contenido no menos importante. Metanoia implica un cambio de mentalidad que va de arriba a abajo, de la coronilla a la planta de los pies. Y Jesús dice, el tiempo ha llegado. No solo es que el tiempo ha llegado, sino que además se da la circunstancia de que el reino se ha acercado. Volveos hacia Dios y caminad en la dirección donde está la puerta del banquete, no en aquella dirección, porque aquella dirección os va a alejar cada vez más. Y es algo que afecta a todo el mundo, independientemente de su sexo, de su condición social, de sus ideas religiosas o de su cosmovisión política. Si me acompañan al Evangelio de Lucas, capítulo 13, aparece uno de estos episodios donde Lucas demuestra sus buenas artes como historiador, pero al mismo tiempo recoge una enseñanza muy clara y muy nítida de Jesús. Dice así en Lucas capítulo 13 y versículos del 1 en adelante. ¿Sí? En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La gente se acerca a Jesús y le dice, oye, mira, tú sabrás que la gente de Pilato a veces se disfraza, se coloca en medio de la multitud, y para guardar el orden de pronto empiezan a dar cuchilladas. Bueno, pues unos paisanos tuyos de Galilea bajaron a presentar unos sacrificios a Jerusalén. La
la gente de Pilato, disfrazada, los iba vigilando, y en un momento determinado empezaron a sacar las espadas, empezaron a dar cuchilladas a diestro y siniestro, y la sangre de tus paisanos se mezcló con la sangre de los sacrificios. Dios actúa, Dios quiere ley y orden, y como quiere ley y orden, mira, estos galileos que ya se sabe que son levantiscos, al final Dios actúa incluso utilizando a paganos, y la sangre de ellos se mezcló con la de los sacrificios. La respuesta de Jesús es, no os equivoquéis, ¿eh? No penséis que aquellos paisanos míos que vinieron de Galilea eran más pecadores que otros y por eso Dios los castigó y por eso los soldados romanos disfrazados mezclaron su sangre con la de los sacrificios. Si no os volvéis a Dios, todos vosotros pereceréis igualmente. Y da la sensación de que en ese momento alguien se frota las manos y dice, bueno. Jesús apoyando la buena causa y dejando claro quién tiene la razón y quién no tiene la razón en esta revuelta judía. Y Jesús dice lo siguiente a partir del versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No considero más o menos pecadores a los galileos a los que reprimió Pilato, tampoco considero más o menos pecadores a los que colaboran con Roma, y mientras estaban construyendo la torre en la que debía apoyarse el acueducto romano, se cayó la torre y los aplastó, y algunos dijeron, Dios ejecutando justicia sobre aquellos que colaboran con el perverso imperio romano. No penséis que Dios mira a la gente por la forma en que simpatizan con Roma o en que sienten ganas de vomitar hacia Roma. No penséis que Dios tiene una inclinación de simpatía más hacia la izquierda o hacia la derecha, o que vota radical en vez de peronista o peronista en vez de radical, o que piensa que las mujeres son algo más tontas y por eso menos culpables, o los hombres son más inteligentes y por eso menos culpables también. Si no os arrepentís, si no os volvéis hacia Dios, si no dais un giro en vuestras vidas y empezáis a caminar en la dirección de Dios, todos pereceréis igualmente. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos. Cuarto, creed en el Evangelio. Cuando nosotros oímos la palabra Evangelio, le damos un contenido que ya es muy religioso. El Evangelio, en fin, tiene todo un contenido teológico, etc. Pero la palabra en la época de Jesús simplemente era la buena noticia. Creed, y por supuesto la gran buena noticia, la mejor buena noticia, la gran nueva y buena noticia por antonomasia es el Evangelio, es cierto. Pero Jesús dice, aparte de daros cuenta de que ya ha llegado el tiempo, aparte de daros cuenta de que el reino se ha acercado, aparte de daros cuenta de que tenéis que volveros hacia Dios, creed en que hay una grandísima y buena noticia, creed en ese Evangelio. ¿Y cuál es ese Evangelio? Pues es precisamente que existe una posibilidad de iniciar una nueva relación con Dios, no por nuestros méritos o merecimientos, sino porque Dios es amor. Si me acompañan a Lucas capítulo 18, Lucas recoge en este relato, confieso que uno de mis relatos preferidos de los evangelios, exactamente la misma historia que en la parábola del hijo pródigo. Lo que pasa es que aquí tenemos claro que hay dos personajes y en la del hijo pródigo parece que creemos que solo hay un hijo pródigo. Pero es la misma historia en paralelo de quienes entran y quienes se quedan fuera. Quienes al final reciben el amor de Dios y quienes lo están rechazando porque se consideran demasiado importantes como para tener que recibir algo que es gratuito. Dice así en Lucas capítulo 18 y versículos del 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El primero de los personajes, bastante parecido en términos psicoespirituales al hermano mayor de la parábola de los 2 hermanos, era un fariseo. El propio nombre ya dice mucho. Fariseo significa esparush, en hebreo significa el apartado, por supuesto, el apartado para Dios. Estaba puesto en pie en el templo, se había situado en la parte de delante, con lo cual debían de ver todos los que estaban detrás, y oraba consigo mismo. Expresión deliciosa. No oraba hacia Dios, oraba consigo mismo. Le complacía oírse, seguramente empezaba a hablar en hebreo y le parecía que la manera en que se dirigía a Dios en hebreo sonaba verdaderamente como música celestial a sus oídos. Y lo que le decía era verdaderamente extraordinario. Te doy gracias, Dios, porque de entrada yo no soy como el resto del género humano. El resto del género humano, como todo el mundo sabe, es una bolsa inmunda en la que hay ladrones, injustos, adúlteros, incluso hay chusma repugnante como aquel publicano del fondo, que yo no sé cómo le siguen dejando entrar en este templo. Señor, en primer lugar, que quede claro que yo no soy como esos. Segundo, Señor, como tú muy bien sabes, la Torá que tú le entregaste a Moisés en el Sinaí prescribe solamente un ayuno, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, 1 al año. Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. Tú has ordenado un ayuno que sepas que yo lo hago más de 100 veces al año, ¿no? Te digo esto porque es obvio que yo soy mejor que aquel y que el resto de esta gente, pero lo del ayuno es importante, Señor, que lo tengas en cuenta. Ayuno como un centro. Yo hago el 100 por 1 en ayuno. Es algo verdaderamente magnífico. Y ya en cuanto a diezmos ni te cuento. Porque tu Torá establece un diezmo que es trianual, una parte la disfruta la persona con su familia delante de Dios para que sea consciente de que Dios le ha dado todo, otra parte se da a los necesitados, otra parte se entrega a los levitas. No, mira, Señor, yo soy generoso. Yo todo lo que es de los diezmos no lo discuto. Lo divido y te lo doy. Que ya sé yo que no lo pides en la Torá, como lo del ayuno, pero yo soy así. Primer personaje. Segundo personaje, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano era un hombre realista. Mira, Señor, yo no te voy a engañar y además, ¿cómo podría engañarte a ti que lees el corazón de la gente? Yo soy un pecador, punto. Ni me voy a poner a detallar mis pecados, porque seguramente tú los conoces mejor que yo. Yo soy un pecador. Y la única esperanza que tengo de poderme acercar a ti es que tú me seas propicio. Porque yo sé que siendo un pecador no puedo intentar sustituir, tapar, ocultar, cubrir mis pecados, pues, no sé, ayunando, haciendo ofrendas o algo así. Yo soy un pecador y solamente me puedo confiar a tu misericordia y a tu amor y a que me seas propicio. Resultado, versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. La versión Reina Valera es un poco equívoca, tal y como lo dice. Una mejor traducción sería: os digo que éste descendió a su casa justificado en lugar de lo que le pasó al otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Creed en la buena noticia, creed en la buena nueva. Dios os va a aceptar a pesar de que sois pecadores. Conoce vuestros pecados mejor de lo que vosotros los conocéis. Sabe perfectamente que no podéis tener ningún mecanismo para sobornarle, para comprar su perdón, para granjearos su gracia. Os está pidiendo simplemente que actuéis como el pobre muchacho, el hijo menor de la parábola de los 2 hermanos, o como
como este publicano. Creed en esa buena noticia. Dios os está llamando y desea recibiros. Y no es que de pronto Dios se ha levantado una mañana y ha dicho vamos a perdonar a todo el mundo, que bastante va mal las cosas. En fin, vamos a tener un gesto de generosidad con nuestra creación que sufre mucho. No. El hecho de que Dios os ofrezca la buena noticia del perdón tiene un coste tremendo, que es el sacrificio de su Mesías en la cruz. Si me acompañan al Evangelio de Marcos, capítulo 10, aproximadamente en el centro del Evangelio de Marcos se encuentra lo que algunos llaman precisamente el Evangelio según Marcos, que es todo el Evangelio, pero que justo en la parte central resume en apenas unos versículos todo el mensaje de salvación. En el capítulo 10, a mitad del capítulo 10, Marcos relata cómo Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, están intentando avanzar puestos en el reparto de carteras ministeriales en el gobierno mesiánico cuando Jesús entre en Jerusalén. Luego vas a entrar como el Mesías en Jerusalén, vas a acabar con los romanos, aquí vamos a tener un reino como Dios manda al estilo de David, pero mejor, y obviamente nosotros vamos a ser los ministros de ese gobierno. Nos gustaría que nuestras carteras fueran especiales, nada de asuntos sociales o cultura o algo así, que eso no. Queremos 2 carteras dignas. Y por supuesto, cuando el resto de los 12 vieron a Juan y a Jacobo haciendo eso, pues evidentemente no les gustó nada. Como dice el versículo 41 del capítulo 10, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Es curioso cómo los peores tiranos y dictadores de la historia acumulan una serie de títulos como grandes benefactores que a veces resultan trágicos y a veces resultan cómicos. Son el supremo capitán, el gran benefactor, el sumo timonel, en fin, hay una serie de títulos de este tipo y Jesús dice, suele ser así. En realidad no sirven al pueblo, sino que se sirven del pueblo, pero aparecen como grandes benefactores. Y aunque están ejerciendo potestad sobre ellos, pues se presentan de otra manera. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El hecho de que Dios abra la puerta del banquete al jovencito que dilapidó la fortuna que le correspondía y que actuó como un perfecto estúpido no es algo gratis. Jesús llevó los pecados del jovencito en su lugar en la cruz, como el siervo sufriente que profetizó Isaías. El hecho de que aquel publicano pudiera acercarse ante Dios y decir, mira Señor, yo sé que soy un pecador, esto no tiene ninguna salida, no hay nada en absoluto que yo pueda hacer, como no me seas propicio, es que de verdad mi vida está perdida. Es algo que Dios puede asumir y que Dios puede acometer, porque su Hijo murió en la cruz pagando el sacrificio de propiciación que Dios exigía para ser justo y poder justificar al injusto. Creer en esa buena noticia. El mensaje de Jesús, al final, y voy concluyendo, no es el hecho de entrar en una organización. Si entras en la organización de Dios, evidentemente tienes el pasaporte para el cielo. Esto es algo tan lejano de la visión de Jesús que en los evangelios Jesús utiliza la palabra iglesia solo 2 veces y en el evangelio de Mateo. No es que Jesús no creyera en la iglesia, claro que sí, pero creía en una relación personal de Dios con los hombres a través de él. La solución de Dios a los problemas de la humanidad no es que la gente entre en un club religioso específico. La solución para cada uno es que entre en una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesús. El mensaje de Jesús tampoco era
la idea de una jerarquía eclesiástica. Es curioso cómo en las dos parábolas que hemos visto, en las dos ocasiones el hijo menor se dirige directamente a su padre, el publicano se dirige directamente a Dios en el templo. No aparece ningún tipo de sacerdote, ningún tipo de ceremonia religiosa, son dos personas yendo a cara descubierta, a calzón quitado, a pecho descubierto, a encontrarse con su destino, que es lo que al final tiene que hacer cualquier ser humano. Y por supuesto, en ningún momento es algo que tenga que ver con nuestros méritos. Lo único que podemos reconocer humildemente es que ha llegado el tiempo, es que el reino se ha acercado, es que tenemos la oportunidad de volvernos hacia Dios, y es el hecho también de que podemos creer en la buena noticia de que Jesús murió en nuestro lugar en la cruz. Este es el mensaje de Jesús. Puede que no se parezca mucho a determinadas manifestaciones históricas de lo que algunos consideran cristianismo, pero es algo absolutamente real, vital y vigente. Jesús sigue diciendo que es hora de tomar una decisión, porque efectivamente el tiempo ya ha llegado y no hay que esperar más. Jesús sigue diciendo que por supuesto el reino se consumará al final de la historia, pero ya se puede entrar con él. En él, cuando uno tiene un corazón dispuesto, como el hijo menor pródigo o el pobre publicano. Jesús habla de que uno puede cambiar el rumbo de su vida y en vez de seguir caminando de espaldas a Dios, puede volverse hacia Dios y orientar en eso que la Biblia llama arrepentimiento, la existencia propia. Y Jesús está diciendo que la gente puede tener vida y tener vida en abundancia. Si me acompañan ustedes a Mateo capítulo 11, en este pasaje aparece una invitación que sigue siendo tan real ahora como cuando se pronunció hace casi 21 siglos, y que recoge esa esencia del Evangelio, del mensaje de Jesús, en la que he procurado detenerme esta mañana. En Mateo capítulo 11, versículos del 28 en adelante, dice así: Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si alguien está trabajado y cargado, existe una posibilidad de descanso en Jesús. Si alguien efectivamente quiere cambiar su vida y cambiarla de una manera radical, Jesús le está diciendo: puedes hallar el descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque fue Jesús el que llevó la cruz en nuestro lugar. El tiempo ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Existe la posibilidad de volverse hacia Dios y recibir las bendiciones de creer en esa buena noticia. Que el Señor les bendiga.